Hacia el anuncio. El nuevo viceministro de Régimen Interior y Policía es don Nelson Cox. Hoy está con nosotros en Al Día y vamos a conocer su impresión. Y algo que le decía hace un momento, viceministro, nos llamó mucho la atención su posesión, tomando en cuenta que usted ha sido siempre bien crítico a la policía, ¿no? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Vania, un gran saludo a la población de Serena Bolivisión. La pasión por los derechos humanos, la causa de los derechos humanos ha generado que en muchos momentos yo desde la Defensoría del Pueblo y mucho antes ya tenga siempre observancias con relación al nivel de intervención que deben hacer las fuerzas públicas. Es importante tener un contrapeso adecuado. Creo yo que en el Viceministerio de Régimen Interior y Policía necesitamos reforzar todos los criterios que hacen a la vigencia de derechos humanos, en el respeto a libertades fundamentales de todos los ciudadanos, pero también en el marco deontológico de lo que tiene que ser el buen desempeño de la policía boliviana para que exista tranquilidad, tal cual lo ha dicho nuestro presidente ayer, recuperar la confianza, y para eso tenemos que ser críticos, con sensatez y con sentido común. Ahora, usted en su etapa de delegado defensorial y su vasta experiencia en este tema, ¿qué es lo que ha podido identificar de la policía y que tiene que cambiar? Los problemas que son ciertos. En algunos casos, en algunos conflictos, ha existido a veces intervenciones con una fuerza desproporcional. Siempre ha existido recomendaciones que no se han cumplido. Hay informaciones desde órganos de Tratado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no se implementan dentro de la policía. A veces hay un poco de resistencia. Por eso es necesario dignificar el rol de la institucionalidad de la policía boliviana. Esas observaciones tienen que dar un matiz para que sean asumidos, para que cuando exista algún nivel de conflictividad, primero simplemente la disuasión y si hace falta ya la intervención con una represión, pero controlada, que no existe excesos. Eso es lo que a veces en algunos antecedentes, no muchos, pero sí algunos efectivos policiales cometen algunos excesos y eso deviene luego en algunos procesos disciplinarios que no todos culminan, Vania. Entonces, esos escenarios también tienen que revisarse. Entonces, ¿tendría que modificarse su régimen disciplinario? Es necesario reforzar algo que genera descrédito contra la institución policial, es que los casos que se denuncian con algunos malos policías no quedan en nada. La población dice, yo he denunciado a aquel efectivo policial, y sigue trabajando. Entonces, eso genera un malestar en la institución policial. Tienen que ser buenos policías y en función de eso se tiene que fortalecer, reforzar su desempeño. Y los casos que tengan que investigarse deben culminar, Vania. No todos culminan y a veces muchos culminan sin sanción o no se aplica la sanción. ¿Qué pasa con aquellos policías que tienen procesos y continúan ejerciendo su función? Es necesario también hacer una revisión. Hay que ser honestos. Si la población está cansada de ese mal desempeño, porque ayer nuestro presidente en el 195 aniversario ha señalado casi 60% de negatividad existe contra la policía. Y eso también tiene que ver con estos casos que no culminan. Debemos revisar en los 9 departamentos cómo están los casos. ¿Han avanzado? ¿Han culminado? ¿Qué problemas tiene el ciudadano común? Porque el ciudadano común no tiene ni abogado, no tiene nadie, pero tiene que denunciar contra efectivos policiales que a veces abusan también de la institución, amedrentan, Vania, y no todas las víctimas culminan los procesos. Se tiene que hacer seguimiento y quizás hasta auditoría de muchos casos de régimen disciplinario que no han culminado. Ahora, viceministro, hace un momento usted se refería a estas malas acciones e intervenciones que tienen algunos efectivos policiales, pero ¿qué pasa con la cadena de mando? Hay superiores, quienes dan órdenes. Lo que ha pasado en el 2019, Vania, la utilización que de verdad ha sido nefasta para la policía boliviana, nunca más debe registrarse. Eso obliga a que debamos repensar en el adecuado manejo. Una buena cadena de mando, supervisada, controlada, a la cabeza de nuestro ministro de Gobierno, como corresponde, donde coadyuvo yo como autoridad del viceministerio. Sin embargo, es importante el seguimiento que debe existir con relación a los mandos jerárquicos. Esos mandos jerárquicos deben cumplir lo que la Constitución ordena. La independencia también de la policía. Desde luego que sí, por eso tenemos que reforzar la institucionalidad de la policía. No puede seguir siendo utilizada con fines y con despropósitos. Lo que ha sido la instrumentalización de la policía del 2019 no puede volver a registrarse. Y para eso se tiene que reforzar. Y eso se refuerza en conjunto, con la tranquilidad también que existe el cuidado para que esos efectivos policiales sean también aplaudidos en su buen desempeño. Y en función de eso, el adecuado manejo de la cadena de mando tiene que tener mecanismos de control, mecanismos
mecanismos de supervisión y filtros para que vayamos a tener un control riguroso del mismo. ¿Qué pasa con aquellos policías librepensantes? Es importante que, tal cual ha señalado nuestro presidente y nuestro ministro, la policía no delibera ni gobierna. Es importante que se respete, que debe haber hasta una carrera, Vania. No hay una carrera policial. En este momento hay un mando que se cumple. Sin embargo, no hay garantía para la culminación, para que exista un adecuado ascenso en algunos momentos. Hasta se sabe que se juega con los destinos, se cobra. La corrupción y la transparencia hace falta que debamos nosotros poner como un horizonte en el respeto de la institucionalidad y que aquellos policías que de verdad están en desacuerdo deban cumplir la Constitución. Todos debemos cumplir la Constitución y las normativas, y en función de eso se tiene que manejar imperativamente que la política es de seguridad pública en el manejo del respeto institucional y en el marco de la coordinación interinstitucional con todo lo que son el manejo estatal. Viceministro, hemos hablado de todos estos cambios en el tema disciplinario, actitudes de los policías, sí, acciones que deben cambiar, que deben mejorar. Pero, ¿qué pasa con las necesidades que tiene también este sector? Justamente cuando hablamos del tema de los derechos humanos, parecería que es solamente una afrenta a la policía. El servidor público, el policía, tiene derechos humanos garantizados también. Si nosotros como gobierno no cumplimos con los mínimos estándares para una vida digna, obviamente hay grandes carencias. Se tiene que manejar adecuadamente que estas necesidades que tienen, que estas afectaciones, porque a veces ni las dotaciones se cumplen. Sí. Hay casos en el gobierno de facto que en las dotaciones ha habido manejos corruptos. Por eso se tiene que manejar transparentemente la dotación, el adecuado acompañamiento al servidor público policial, a su familia, a todo lo que tiene que ser el desempeño, porque detrás de cada policía hay una familia. Es importante entonces que haya tranquilidad, ver el tema de su seguro, ¿está funcionando bien? ¿No funciona bien? ¿Cómo está el tema de salud? Es necesario que en el tema del COVID reforcemos todo lo que va a ser la atención. Me consta que ha habido un abandono durante el 2020, pero claro que sí. Tenemos que reforzar el tema de atención en la salud, en la tranquilidad de que sean de verdad valerosos en su intervención, pero también en el respaldo institucional. Así como los policías, los ciudadanos que van a algunas unidades, por ejemplo, a presentar sus denuncias, o que personas que son arrestadas no están en las condiciones. Son unidades policiales deterioradas, abandonadas en muchos casos. Los policías no cuentan ni siquiera con servicios básicos, higiénicos. Las grandes carencias solamente son en cuanto al funcionamiento, no. Dos enfoques, Vania. No tienen esos servicios, no hay material, no tienen impresoras, sí, pero también falta especialidad. Por ejemplo, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, los castigados van, y son temas muy álgidos, feminicidios, infanticidios, temas que tienen consternación social. Se tiene que reforzar la especialización, respetar que exista un buen equipo, y ese buen equipo es con tecnología, con equipamiento. Lo ha dicho el presidente, se tiene que equipar como corresponde, y eso va a tener que ser supervisado, no abandonado. Porque penosamente se pimponea con el tema de seguridad ciudadana, las gobernaciones no quieren asumir, las alcaldías no quieren asumir, el gobierno a medias, no. Ahora vamos a hacer un manejo equilibrado, coordinado para reforzar esta intervención, para que el ciudadano se sienta protegido. El ciudadano tiene que sentirse protegido con una buena policía, con buenos estamentos, con buenos equipos que intervengan adecuadamente. Por ejemplo, para hablar acerca del tema, ¿no? Un vehículo o vehículos que les entreguen flamantes, pero ¿y el mantenimiento? ¿Quién lo paga? Justamente ese tema debemos resolver. Y yo digo que debemos resolver porque cuando uno dice a un municipio que cubra, no quieren cubrir, no tienen partidas presupuestarias, que el IDH no les es suficiente, las gobernaciones tampoco, y no es suficiente desde el nivel central. Entonces, es importante reglamentar, habrá que hacer acuerdos intergubernativos seguramente, pero no podemos dejar en un abandono por falta de diálogo con un gobernador, por falta de diálogo con un alcalde, por falta de encuentro entre estamentos estatales. Se tiene que resolver ese tema y lo vamos a resolver. Viceministro, cierro con este tema. La corrupción. En algunos países han empleado la atención a la policía, por ejemplo, mejorar los salarios, sí, para frenar este tema, este mal, que es la corrupción. ¿Se va a pensar en ello o no? Ese siempre ha sido el argumento para un escenario comparativo. Un efectivo policial bien pagado no es corrupto. También van en el órgano judicial. Usted va a debatir con jueces y vocales y dicen, una autoridad judicial bien pagada nunca va a ser corrupta. La corrupción no solo pasa por el buen pago. Debe haber un manejo supervisado, un criterio interventor deontológico
es necesario retomar muchos tópicos, pero en función del buen desempeño, no solamente con subir un emolumento, un sueldo. Esos son despropósitos, tal cual el exministro de Gobierno propuso, Arturo Murillo. Así les engañó a la policía y nunca cumplió. No hay que engañar, hay que ser sensatos. Lo que tiene que ser como corresponde. En función de eso se hará evaluaciones, se hará también un manejo que dé tranquilidad para que el desempeño sea premiado. Bien, viceministro, gracias por su tiempo a hablarnos de estos temas. Lo vamos a estar invitando, por favor. Para servirle. Hay varios temas que nosotros tocamos como medio de comunicación que tienen que ver con tema de seguridad. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en diferentes ciudades, el Alto, por ejemplo, la inseguridad que es latente. El tema también de Pofoma, por ejemplo, sí, que está una unidad que está abandonada, que necesita mucho refuerzo. Así que lo vamos a invitar. Muchísimas gracias, Dani. Gracias. Tenemos más en Al Día.